La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola familia, pues yo me hice mecenas de La Cafetera porque empezaba a sentirme un poco huérfano en lo que a la información de actualidad se refiere. Y como casi todas las cosas buenas de esta vida aparecen por casualidad. Y entonces os encontré un día y por fin me encuentro como si tuviera una familia en este sentido. Muchas gracias a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Vamos a introducir en el debate del equipo de trabajo en lo que respecta al procedimiento de investidura de los presidentes de gobierno un objetivo, y es que la anomalía que en el año 2016 tuvo la democracia española no vuelva a reproducirse en el futuro. Es decir, que no existan posibilidades de bloqueo de dos principios que, en nuestra opinión, en democracia son fundamentales. Uno, la pluralidad en la representación, y dos, la gobernabilidad del país. ¿No te acuerdas de que hay preso en tal sitio o en tal otro? Claro que me acuerdo. Y no distingo. Pero no eludo la responsabilidad de denunciar que con presos políticos no hay democracia. Y por tanto es imposible reconocer el carácter democrático de un gobierno que hace de los presos de conciencia una verdadera mercancía, una verdadera e infame mercancía. Nosotros hemos dicho siempre que no nos gusta que nadie esté en la cárcel por sus ideas. Dicho esto, me parece que tanto el señor Aznar como el señor Felipe González, en lo que se refiere a la política exterior, son enormemente irresponsables y que suelen echar gasolina al fuego. Y les pongo en contraste con otro expresidente español, con el señor Rodríguez Zapatero, que estuvo en Venezuela mediando entre el gobierno y la oposición y proponiendo soluciones. Creo que eso es lo más sensato. Y nosotros estamos más en la posición del Papa Francisco y de la ONU a la hora de mediar y a la hora de respetar la soberanía de los países. Creo que ni el señor Aznar ni el señor González están en su mejor momento. Y desde luego para nosotros no es interesante entrar en sus polémicas o en sus complejos. Nosotros lo que queremos es mandar nuestra voz fuerte, como se ha dicho, para pedir la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de todos los presos políticos venezolanos. Nosotros queremos decir, y yo quiero decir claramente, que Venezuela es una dictadura represiva que vulnera las libertades de las personas, que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera las más elementales reglas de convivencia y que se convierte en una auténtica amenaza, no solamente para todos los venezolanos, sino para muchos otros países en el continente. ¿Quién falta y por qué faltan? Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela. A nosotros no nos gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero a nosotros el mayordomo de Carlos Slim no nos da lecciones de democracia. Por fin es viernes. Ha sido una semana un poco agotadora. Buenos días, María.es. Buenos días. ¿Tenías prisa porque llegara el viernes? Bueno, los viernes me gustan mucho. Desde que hemos introducido este
desde que hemos intensificado el peso cultural y lo hemos concentrado los viernes, me gusta mucho. Pero es que ha sido una semana un poco agotadora. Como no tuvimos fin de semana, tú lo has llevado bien. Tú, bueno, te diré que me he hecho unas buenas siestas. Pero tienes ahí, todavía te queda fuerza. A mí ya no me queda ni fuerza ni nada. Bueno, ya veremos este fin de semana. No. Bueno, una cosa que no conté aquí el otro día, que no os conté, ¿sabéis lo que me pasó? El día que tuve el programa, no me había pasado todavía en... ¿Cuánto llevábamos emitiendo? ¿4 años o 3 años? A ver, creo que quedamos, la conclusión, de hecho creo que la voy a apuntar, es llevamos 3 años y vamos a por el 4º. Mira, dice Percebeiro Gude, dice, a mí también se me ha hecho larga esta semana, pero no es que se me haya hecho larga, es que estoy extremadamente agotado. Os estoy lanzando pequeños avisos indirectos desde hace semanas porque igual cualquier día colapso, para que vayáis preparándoos. Por cierto, claro, es que se nota, a lo mejor es el peso de la edad. Ángel Trianero, mañana cumple 43 años, un miembro de la familia cafetera, 43 años. ¿Me ayudáis a sobrellevarlo con el jingle de la farmacia? Ahora te vamos a dar un poco de farmacia, Trianero. No, pues me pasó una cosa esta semana que no expliqué, la verdad es que se me olvidó contarlo, pero algunos lo percibiríais. Resulta que el miércoles tenía que salir corriendo para ir a la tele. Y entonces los días que salgo a la tele, os voy a describir el horario. Nunca lo cuento mucho, bueno, queda en una nebulosa porque en realidad hay gente que lo escucha a muy diferentes horas y no es relevante lo que yo sufra o deje de sufrir. Pero resulta que para que el programa esté preparado cuando yo estoy en la tele, yo tengo que salir de casa exactamente a las 8. Es decir, a las 8 tiene que quedar grabado y subido. Eso significa que el programa tengo que grabarlo como muy tarde de 6:45 a 7:45. Es imposible, de otra manera físicamente no me daría tiempo de llegar a Telecinco si termino más tarde de las 7:45. El programa de 1 hora. Bien, pues el otro día, el miércoles, por lo tanto me levanto a las 6, me leo el periódico, me preparo un café, me bajo al estudio, me empiezo a ordenar los audios como los tengo que lanzar, pero lo tengo que hacer a las 6 en punto para a las 6:45 estar emitiendo el programa, ¿no? Bueno, pues de pronto suena el despertador, miro el reloj y eran las 7:30 de la mañana. Las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana es técnicamente imposible ya hacer el programa de 1 hora. Pero es que además es técnicamente imposible llegar a Telecinco. Con lo cual me bajé tal y como estaba, salté de la cama, o sea, vi el reloj y sin pestañear porque dije, una sola duda y el programa se queda sin hacer. Me bajé, me senté y me puse a hablar. O sea, fue una cosa... Claro, con razón, no había orden ni concierto ni coherencia alguna en las palabras. Y eso ha sido en el Ecuador de la semana. Y ahí ya empezó un día en decadencia total, en decadencia horrorosa. En fin, imaginaos, por eso faltaban 15 minutos de programa. Yo sé que vosotros sois generosos y comprendisteis que la vida a veces tiene estas cosas. Pero así ha empezado la semana, Mary. Bueno. Te has quedado callada, me has mirado con cara de ¿pero qué estás contando? Bueno, pues nada. No, he dejado que te explayases con tu historia. La verdad es que lo de Venezuela me tiene así un poco así como contradictoria. Ya, lo estoy viendo. Sí, hay gente en el chat que está diciendo, bueno, muy buenos días a todos. Lo primero, es verdad que no hemos saludado convenientemente. Enfermero Salesa, muchas gracias. Siempre tan majo y tan generoso. Y dice, pues quedó bien, Fer. Eso es lo que hace falta. Ánimos aquí para que no decaiga la resistencia. Elena Noruega, buenos días, Elena. Percebeiro, Lucy, tantos y tantas amigas, Ubelán, que se incorporan a esta hora. Ismael, dice Ubelán. Eso nos pasa a todos, Fernando. Bueno, en honor a la verdad, debo decir que no es que me durmiera, es que se me ocurrió la feliz idea de bajar el timbre del teléfono. Y entonces cuando se puso a sonar, estuvo sonando desde las 6 hasta las 7:30, pero en un nivel de estos... y que se oía una cosa sutil en la noche. Y claro, en fin. Esperanza Aguirre dice, yo también estoy fatal de sueño. Bueno, Ángel Trianero, que mañana cumpleaños, Rafael Domingo, Joan Tocanasos, Yamila, buenos días a todos, buenos días, Yamila. Bueno, y muchísimas gracias, un abrazo muy especial a quienes os habéis incorporado como mecenas, Irene, Loli, se han incorporado en las últimas horas. Muchísimas gracias por hacer posible este proyecto. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Deep, deep inside. ¿Y qué ibas a decir, Mary?
¿Qué ibas a decir? No, es que estaba leyendo el hashtag y no sé, me habéis dejado ahí perpleja. No te ha gustado mucho el hashtag. María no era muy partidaria, no era partidaria. No. No era partidaria. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, tía, yo proponía otro, pero me voy a guardar el hashtag que proponía yo para... Tía Nube, qué fuerte. Pues no eras partidaria, no eras Yo creo que partidaria. el chat está colapsado con Venezuela. Es algo que estamos muy preocupados por eso. De hecho, algunos dicen que no han dormido por eso. Ya, también. pero vamos a ver, los audios los teníamos que poner al principio primero Sí, porque ya sí. empezáis la mañana con energía después de escuchar estas No, y declaraciones. porque yo creo que al final muestra un poco también esa contradicción, que está muy bien que vayas a defender derechos humanos. Yo con lo de Venezuela no me voy a meter, pero sí que es verdad que es un poco la hipocresía, ¿no?, que encuentra la gente con todos los países que realmente también están viviendo este tipo de conflictos, ¿no?, con los derechos humanos. Y no los vemos tampoco en todos los países porque más que nada no les daría tiempo, ¿no? Entonces mucha gente ve detrás unos intereses políticos, que eso es lo que realmente indigna a una parte de la sociedad, ¿no? Pero fíjate, paradójicamente solamente es portada hoy en La Razón y en el periódico El Mundo, que lleva la imagen de portada. Fue una reunión que se produjo ayer en la que participó Felipe González, también José María Aznar, el expresidente del gobierno, junto, en fin, causa común por la liberación de los presos en Venezuela, de los presos políticos, dice el periódico El Mundo, y dice en la imagen el padre del disidente Leopoldo López, rodeado de los expresidentes y también de Javier Cremades, Bertín Osborne, Ana Botella, Albert Rivera. Bertín Osborne no se sabe muy bien qué hacía en esa reunión. Me pareció ver a Juan Luis Cebrián. La verdad es que era una reunión de lo más singular la que se produjo en ese despacho de abogados de Javier Cremades. Allí estaba el padre de Leopoldo López. Bueno, hubo declaraciones políticas, hubo críticas cruzadas con los partidos, contestaciones, solamente lo llevan El Mundo y La Razón. Hay otros asuntos que están en las portadas de los periódicos, pero nos parecía interesante. De todas formas, hoy es viernes, vamos a liberar rápidamente... Y una cosa, tenemos otro cumpleaños, yo no sé, hoy es el día. Dispara al pianista, dispara. Sergi 30 Dispárale al pianista. dice, buenos días, cafetera, hoy es mi cumpleaños, por si hay algún ánimo de felicitación, y le caen 38 añitos. ¿A quién? A Sergi 30. 38 añitos, Sergi, estás hecho un chaval ahí, tira ahí. Oye, nos sorprendió, bueno, la verdad es que la encuesta solamente la hicimos entre los mecenas porque era con quienes teníamos acceso directo a través de los correos electrónicos, pero nos sorprendió ver mucho las medias de edad, las edades de los... Claro, son mecenas, pero había poca gente de 20 años. Probablemente, pues si tienes 20 años, pues igual el dinero no dispones de tanto dinero o las razones que sean, ¿no? Pero un día haremos una encuesta. ¿Hay oyentes de 20 años? Oyentes de 20 años, escribidnos. A lo mejor no les gusta la música. Sí. ¿No? Yo creo que sí. ¿A ti te parece un poco caspa la música? No. ¿Prefieres una música así tipo... Chunda. ¿Tecno? No, ya te digo yo que no. ¿Cuáles son las músicas estas que se bailan así? De estas de jóvenes, como tú, de gente distraída. Este comentario es un poco... Sí, ¿no? de estas, sí. ¿Cómo se llaman estas latinas que te gustan a ti? Reggaetón. Reggaetón. No me gusta nada. Odio el reggaetón, lo odio. ¿No? ¿El qué dices? Que te encanta, ¿ves? Me ha tapado el micrófono. Esto es censura, ¿eh? No me gusta. Comparto a los que les guste, pero a mí personalmente es algo que no me llama nada. 20 años tiene Olga Perdi. Yo tengo 20 años, Fernando. 2 veces, dice. Bueno, estás hecha una chavala. Mira, País Convulso, oyente de 20 años por aquí. Eso, vamos a hacer la comunidad de los 20 años. Claro. Sí. Esto nos rejuvenece que haya gente de 20 años. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, porque además hoy, como los viernes nos gusta dedicar el programa a la cultura, a propuestas culturales que hacéis vosotros mismos, los propios oyentes, a través del teléfono 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, podéis enviar notas de audio al WhatsApp, dejar notas de audio en el WhatsApp. Y entonces allí podéis enviar propuestas culturales, libros, obras de teatro, recomendaciones, pero nos hacéis una pequeña descripción para que sean en sí misma una pieza cultural, que no haya que recurrir a... Bueno, porque habrá gente que viva fuera de España y no puede ir a la obra de teatro. Ya le hacéis un pequeño resumen, así. Y nos llegan muchos, y nos llegan a lo largo de la semana. Bueno, vamos a escuchar algunas recomendaciones culturales. Y también vamos a hablar con Darío Adanti, el dibujante de cómics. Le conocéis todos, es humorista, lo conoceréis por El Jueves, por Mongolia, por el show de Mongolia. Darío Adanti, tan creativo.
es argentino, muy amigo de este programa, nos cae muy bien, nos gusta mucho su trabajo y acaba de publicar un libro, un ensayo gráfico sobre los límites del humor. Disparen al humorista, de la editorial Astiberri, año 2017. Así que vamos a hablar enseguida con él. Recomendaciones culturales, viernes cultural en la cafetera para relajar esta semana tan intensa. Mando un audio para recomendar un libro y un CD. El libro es Poemas pequeño burgueses de Juan Bonilla. Es un libro de poemas que bueno, al igual que el disco de Enrique Montefusco, Meridiana, hablan de unas cosas, de unos recuerdos que son únicos, que son los recuerdos que tenemos de niños y bueno, me parecen los dos unas obras de arte actuales y muy recomendables para rememorar esos momentos de los cromos, de los anuncios de la tele, todas esas pequeñas cosas que se vuelven pequeñas joyas con el tiempo y tratadas con una sencillez y una potencia, vamos, admirable. Sí. Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estás escuchando La Cafetera. Darío Danti, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya tenía ganas de hablar contigo aquí en el programa. Muchos ya de nuestros oyentes te conocen perfectamente. Eres un humorista, te conocen por El Jueves, por dibujar en Mongolia, escribir, entre otras cosas, porque luego eres muy polifacético, haces muchas cosas. Pero has publicado Disparen al humorista, sí. Es un ensayo gráfico sobre los límites del humor. Y una cosa que me ha llamado la atención viendo entrevistas que has concedido estos días es que te estás convirtiendo en una especie de cirujano del humor, de forense del humor, analizando cuáles son las características del humor, ¿no? Sí, bueno, la verdad que mi obsesión por el humor y la comedia viene de mucho antes de Mongolia, incluso antes de venir a España, ¿no? Está tan metido en la tradición, digamos, de la cultura y la filosofía occidental, ahí desde los griegos, que me parece que nos estamos olvidando que es algo tan fundamental de nuestra cultura. Entonces, digamos, me gusta coger chistes que son de la cultura popular y lo que dices, ¿no? Coger ahí bisturí, abrirlo y mostrar que detrás de la simpleza, pues también hay como ciertas estructuras complejas que son muy interesantes, ¿no? De analizar y de abrir en canal. Y hay esquemas que se repiten sistemáticamente, ¿no? Porque te he leído que decías que analizas chistes todo el rato, aunque sean pequeños, que te encanta estudiar cuáles son sus partes, por qué funcionan. Hay un esquema no universal, porque supongo que habrá diferentes combinaciones, pero sí hay algunos que se repiten mucho, ¿no? Sí, hay estructuras que se repiten un montón. De hecho, mira, te voy a decir algo que es gracioso y no está en el libro, pero lo tengo para una historieta futura. Y es, por ejemplo, ¿no? Si tú coges un poco lo que es la estructura narrativa griega, bueno, que descubrieron, digo, que desarrollaron los griegos y que todavía usamos, de presentación, conflicto y desenlace, ves que casi todos los chistes o gran parte de los chistes cumplen con eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Iván II se cayó en el medio, que es el chiste clásico de toda la vida y que me encanta, es uno de los que más me gusta analizar. Tú piensas, ¿no? Presentación de los personajes, ¿no? Y de la situación. El primer acto sería Iván II, conflicto, se cayó, y resolución, el del medio. Entonces vas viendo cómo puedes encontrar la huella de todas esas cosas en gran parte de los chistes. Y si luego tú lees chistes populares, que hay libros, ¿no? En inglés o en francés o en alemán, ves que son más o menos los mismos siempre los chistes y que las estructuras sí se repiten. Luego he visto que hay definiciones del humor de Freud, citas a Macedonio Fernández, citas diferentes, en fin, además desde disciplinas diferentes que matizan en qué consiste, ¿no? Sí, porque eso creo que ha sido una obsesión. Es verdad que hay bastante, bueno, pero poco con respecto a otras artes, libros específicos que sean sobre el humor, pero gran parte de los escritores y de los filósofos clásicos desde Kant, Voltaire o Hegel se han preocupado por la comedia, porque lo que te digo, ¿no? Desde Aristófanes que es realmente una línea cultural occidental, ¿no? Y entonces, claro, bueno, tengo vocación, digamos, de divulgador, entonces me voy apuntando todas esas cosas y me parecía que contarlo en un cómic era una buena manera de llegar a mucha gente, ¿no? Hablas de los límites del humor. ¿Tiene que tener límites? Yo creo que es bueno cuando hablamos de límites del humor separar, porque digamos el humor son muchas cosas, ¿no? Me gusta poner este ejemplo, que el drama es el drama que a ti te
sucede en la vida, y también drama luego es un género. Con respecto al humor pasa lo mismo, ¿no? El humor es una forma de comunicación social que usamos habitualmente entre nosotros cuando interactuamos en la vida, en la calle, en el trabajo, y por otro lado está, por así decirlo, los géneros del humorismo, ¿no? Que ya son de la ficción. Entonces yo creo que en cuanto a ficción, el humorismo no debería tener límites porque pertenece a la fantasía, y el contexto es un contexto de representación, ¿no? Sea en una revista, sea en un teatro. Ahora, en nuestras relaciones diarias, claro que tiene que tener límites, pero porque tiene que tener límites cualquier tipo de comunicación social. Yo no puedo ir, yo que sé, por la calle y ver a una persona y hacerle un chiste porque no tengo intimidad con ella, ¿no? Y el humor siempre requiere una parte de intimidad que es importante. Decías, ¿hay un humor de izquierdas y un humor de derechas también? Yo creo que sí lo hay un humor que por otro lado no tiene unas características, digamos, ideológicas de fondo, y siempre me gusta poner este ejemplo. Por ejemplo, creo que sí, Tip de Tip y Cole. Tip era un hombre conservador y de derechas, y sin embargo no podemos decir que su humor fuera de derechas, es un humor general, ¿no? Pero en cuanto a la sátira, que es como la opinión política disfrazada de humor, ahí sí que la hay porque justamente es opinión política, ¿no? Es opinión sobre lo que nos es común, sobre lo que nos conviene o no nos conviene. Entonces en eso sí que hay humor de derecha y de izquierda, y yo creo que hay una manera de, por así decirlo, de reconocerlo fácilmente, y es que, por ejemplo, usando un mismo chiste o usando un mismo tópico, digamos, como puede ser, por ejemplo, la inmigración, algo que pueda ser complejo de digerir a nivel humorístico, digamos, la derecha avalaría, ¿no? O un pensamiento de derecha avalaría en el chiste el tópico, ¿no? Pues el inmigrante nos roba o el inmigrante tal. En cambio, yo creo que el humor de izquierda, a partir del tópico, lo lleva a otro lado, ¿no? O a igualarnos a todos. Es decir, no creo que sea decir el inmigrante no roba, sino, digamos, sería decir el inmigrante roba igual que nosotros, por ejemplo. Aunque hacías una distinción que leía, no recuerdo muy bien cómo era, pero era algo así como el humor de derechas bromea con los débiles, el humor de izquierdas bromea sobre los fuertes. Sí. O sobre el poder. No sé si lo planteabas en estos términos exactamente, pero había un pozo de fondo. Sí, es cierto. Sí, es cierto, y esto lo había escrito en el libro rojo de Mongolia, había hecho una especie de decálogo de ley, pero que era específicamente para la sátira, porque es política, ¿no? Digamos. Y decía un poco así como que sí, como que, digamos, la sátira de izquierda tiene que disparar hacia arriba, tiene que disparar hacia el poder, digamos, ¿no? Disparar me refiero al chiste, ¿no? A ver si me van a hacer así, sí, voy a ir preso por proponer cosas raras. Digamos, tiene que apuntar hacia arriba, porque realmente si está juzgando lo que nos es común, pues hay decisiones políticas que son las fundamentales para nuestra convivencia. Entonces tiene que apuntar hacia arriba. Lo que pasa es que me parece a mí que a veces la corrección política, digamos, escanea y ya escanea, digamos, el discurso, el chiste, el texto, lo que fuera, lo escanea visualmente y simplemente salta por las palabras. ¿Con esto qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, haces un chiste, tú puedes hacer un chiste apuntando hacia el poder, pero utilizando, por ejemplo, a los refugiados como munición humorística. Entonces, que tú estés haciendo un chiste sobre refugiados no significa que te estés riendo de los refugiados, sino que estás haciendo una ironía sobre el poder y criticando al poder, ¿no? Pero sí, yo creo que la sátira de izquierda obviamente tiene que apuntar a los poderes fácticos, además, ¿no? Me interesaba porque, claro, en estos tiempos de lo políticamente correcto, decías, el problema de la corrección política es que a veces no se ve los matices, ¿no? Sí, eso es yo creo que el problema, y por lo que ha, digamos, prendido tanto la corrección política en ciertos sectores de la izquierda, es porque es un problema común que tiene que ver con los tiempos en los que vivimos. Creo que vivimos tiempos en que se ha devaluado muchísimo el trabajo, eso mismo hace que el tiempo se haya devaluado, entonces no tenemos mucho tiempo de reflexionar y de leer. Creo que todos andamos a mil y creo que se ha perdido muchísimo el enseñar y el tomarse el tiempo para leer, ¿no? Entonces, claro, ahí se pierden los matices, y si pierden los matices, pierde la contextualización del chiste, y eso es fundamental para entender el chiste, ¿no? El chiste como representación no es solo el chiste, es quien lo cuenta. Bueno, lo que se llama McLuhan, ¿no? De que el medio es el mensaje, pues creo que pasa con todo. Un chiste no es lo mismo en un medio, publicado en un medio, que publicado en otro, ¿no? Y si se pierden esos matices, pues estamos, claro, podemos llegar a errores muy graves, ¿no? Como eso, como creer que el chiste es sobre el refugiado y no que el chiste sobre el refugiado está sirviendo para criticar, por ejemplo, al ministro del Interior, ¿no?
Oye, una fórmula que planteabas, que me gusta mucho, planteabas una fórmula, que supongo que no es exactamente universal para fabricar un chiste, pero decías, por ejemplo, hay una repetición del número 3. Si vas a hacer un chiste, te conviene dar 3 ejemplos. Sí. Se repite bastante. Sí, eso es muy curioso, porque si tú ves eso, ¿no? Iván no se casó, el de en medio, pues son 3 personajes. El de Mis Tetas, y hablando de chistes muy populares y muy, que ya muy quemados, ¿no? Es el Mis Tetas, el perro, Mis Tetas, o sea, la señora, el perro y el personaje que se cruza. Sí, hay como una repetición del número 3. Yo creo que tiene que ver con que la repetición del número 3 se hace que nuestro cerebro recomponga un patrón, y luego el chiste, pues, te trajere del patrón, y esa sorpresa te da gracia, ¿no? Pero sí, es muy curioso buscar todas estas cosas sobre los chistes, sobre todo porque el gag, como el chiste, yo creo que tiene su origen en la comunicación social, aunque sea el chiste representado, y tiene que ver con eso, con el chiste popular, que lo que tiene de maravilloso es que es una construcción colectiva. Nunca se sabe dónde viene el chiste popular, ¿no? Pero se va como puliendo, va como evolucionando a medida que lo vamos contando, y si lo va contando otro y lo va contando otro, va evolucionando a través del tiempo y va fijando como estas estructuras que son como muy interesantes de analizar. Oye, y ahora que has publicado este ensayo sobre los límites del humor, Disparen al humorista, en el tiempo en el que vivimos, en este país donde estamos observando lo que ocurre con ciertas sátiras, con ciertos comentarios en las redes sociales, la ley Mordaza, las letras de algunas canciones, ¿qué te parece a ti todo esto? Bueno, creo que también ahí, esto lo cuento en el libro, pues yo creo que el libro es político, o sea, que realmente a partir del humor y los límites del humor, lo que hago es hacer una especie de crítica a la sociedad de consumo globalizada actual. No porque digamos crea que la sociedad de la comunicación y digamos de internet y todo esto esté mal, sino porque creo que nos supera, que es como un nuevo paradigma, y que no terminamos de entenderlo del todo, ¿no? Y entonces, claro, la velocidad de la comunicación, por un lado, ha hecho que esto lo explico en el libro, que se acorten los tiempos entre el drama y el humor. Porque si tú eres un humorista profesional o tienes una revista satírica, sucede ahora mismo una cosa muy bestia, ¿no? Un accidente, un atentado. Tú puedes decir, bueno, no es momento de hacer un chiste, pero realmente ves que las redes se llenan de chistes. Entonces, no hacerlo es estar fuera un poco de la realidad. Pero a la vez, el hacerlo, o sea, el tema de que se clone eso en las redes sociales, descontextualiza el chiste, o la canción, o lo que fuera, y nos lleva a una confusión total. Si por otro lado vemos que el humor cada vez, digamos, el humor como representación, el humor del humorismo, llamémosle para diferenciarlo del humor de hablar en la calle y hacer un chiste, digamos, el humorismo va evolucionando hacia algo mucho más salvaje, bestia, como pasa en general en la cultura, en la literatura ya pasó, antes no se usaban malas palabras y ya desde el siglo pasado que los escritores escriben conversaciones con malas palabras, pues entonces claro, el humor va evolucionando por ese lado, pero por otro lado también la política se va dando cuenta, los asesores políticos, y esto en Estados Unidos lo vieron hace mucho, que el humor es muy bueno para vender. Entonces, de pronto los políticos se convierten también en humoristas, ¿no? Y por otro lado también, me parece que los sectores más conservadores y más arcaicos están usando, digamos, la crítica a la corrección política, no para hacer humor incorrecto, sino básicamente para decir de forma humorística cosas que piensan de verdad. O sea, Donald Trump piensa de verdad eso de los inmigrantes, ¿no? Y entonces todo esto crea una gran confusión que se asocia que el ser deslenguado o el hablar de ciertos temas de forma paródica ya es de por sí de derecha porque Donald Trump habla así, por ejemplo, ¿no? Y esto es un estado de confusión que me parece que hay que discernir. Decía Fife que en una entrevista hace poco que Donald Trump no es incorrecto, él es correcto. Porque, digamos, el problema es que la derecha solo es incorrecto con las cosas que ideológicamente sostiene que, bueno, digamos, por temas como la inmigración, la mujer, con eso es incorrecto, pero con la religión o sus propios valores, en el caso del Trump podría ser el ser americano y cosas así, con eso no es incorrecto, ¿no? O sea, sí, que con no eso no admite incorrecto. bromas, ¿no? Que es como, puede utilizar ese tono para ciertas cosas, pero no admite que ese tono sea recíproco, ¿no? Exactamente, por eso no son incorrectos, digamos, son realmente correctos. Pero todo esto genera un estado de confusión que al final creo que terminamos, digamos, creo que nos estamos equivocando, nos espantamos por la letra de un grupo de rock o por un cantante,
arte. Y yo creo que el arte, bueno, yo creo no, es una definición canónica. El arte es, digamos, presentar a la conciencia, ¿no? Es representación, es presentar a la conciencia, es decir, es mostrar el mundo, lo que hay del mundo, es un reflejo, no es una proyección. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando creemos que una canción de rock es mucho más fundamental para nuestra educación que la educación misma, ¿no? O sea, no veo que estemos diciendo que el gran problema, por ejemplo, de la misoginia y del machismo, que es un mal aberrante que nos debería avergonzar, está presente, por ejemplo, en que la educación en España sea no mayoritariamente, pero tenga mucha importancia la educación religiosa en la educación en España, ¿no? Eso parecía no preocuparnos, y es mucho más importante que una letra de una canción, ¿no? Sí. Darío Danti, te lo agradezco muchísimo. Disparen al humorista Astiberri ahora en las editoriales. Es un ensayo gráfico sobre los límites del humor, pero bueno, se le puede ver en Mongolia, en el show de Mongolia, que tengo muchísimas ganas de verlo. Sí, me entendéis. Muchas ganas de ir, sí. Muchísimas ganas. Darío, muchísimas gracias, de verdad. No, a vosotros por llamarme, sigo escuchando. Un abrazo fuerte. Un abrazo, chao. Estás escuchando La Cafetera. Y entonces los oyentes de La Cafetera se lanzaron a publicar chistes en las redes sociales, a inundar las redes sociales de chistes. Cuéntanos un chiste, Mary. No, yo soy malísima. Venga, no, de verdad, por eso va a tener mucha gracia. No, de verdad que, o sea, no tengo ni gracia ni me sé ninguno, de verdad, soy lo peor. Puedo ser graciosa en otras cosas, a lo mejor, pero en chistes soy malísima. O sea, yo, si queréis, os leo vuestros chistes. Ha habido dos muy graciosos. A ver, no son ni de buen gusto ni de mal Elena gusto. Noruega se ha enamorado bastante de Darío. Dice, Darío, imparable, nos quedaríamos escuchándote toda la mañana. Puede ser. Bueno, y también nos advierten, la fiscalía está al loro, cuidado con los chistes. No, pero hay chistes. Claro, lo que pasa es que cuando nos enfocan a uno, los chistes en general pueden burlarse de uno y no hacen gracia al que le enfocan. No, pero sí el que humor es curioso, de todas maneras. Pero ahí está la diferencia también que ha dicho Darío. Bueno, o al menos que yo he entendido, ¿no? Una cosa es el humor como comunicación social, ¿no? Pues evidentemente tú, lo que han dicho a lo mejor algunos youtubers, ¿no? Una persona que no conoces y le quitas ese espacio vital, ¿no? Los límites del mal gusto. Claro, y otra cosa es la ficción. Dice Jimawari, bandos y Kai Urdangarín. Oye, pues es bastante creativo Jimawari. Me ha gustado. Había por aquí una cosa de efectos. A ver si lo consigo activar. Sigue hablando, Mary. Sigue hablando, que le estabas diciendo cosas muy divertidas. Sí. Estaba bien. Es que no los encuentro. Bueno, oye, ¿no estáis...? A ver... Estoy mirando a ver si enviáis algún chiste. Es que no es fácil contar chistes. No es fácil. A ver, y depende mucho del contexto. Seguramente y la interpretación. Si estamos, por ejemplo, en un bar, estamos ahí bien, pues todo el mundo se tira a la piscina, ¿sabes? Dice, no, si pero la verdad que hoy a las 9 de la mañana, así sin ninguna sustancia, no... Animaos, enviad chistes, alegrar la mañana a la gente, a la resistencia. Decía Paco Garrido, que este es de alguien, nos decía Paco, se escapa de la cárcel sin motivo. Es un humor inteligente. Bueno, está María riéndose. Hay otro, dice, todo eran risas hasta que nos dimos cuenta de que el tartamudo quería jamón. Vale. Ahora, ¿este te parece mal? Luego, de mal gusto? No, luego hay chistes que son malísimos, pero que te partes de risa. ¿Pero lo has entendido? Creo que sí, pero también os diré que... Este no era. Os diré que soy malísima para interpretar los chistes. Yo he sido la típica que todo el mundo lo ha pillado y a lo mejor tienen que pasar 2 minutos para yo empezar a reírme. A ver. Bien. Bueno, podría ser este, pero ya es que he perdido el chat. Bueno, el humor, los chistes, el viernes de la cafetera, donde enviáis recomendaciones culturales, también de entretenimiento, para pasar el rato, y nos dice filosofía perdida. No, espera, Alejandro, un libro que me gusta mucho además especialmente. Hola Fernando, María, Resistencia, aquí Alejandro desde Alemania. A mí me gustaría hacer una recomendación de un libro y una petición. La recomendación pues es Ensayo sobre la ceguera, de Saramago. No sé si, imagino ya es un libro conocido y tal, pero yo no lo había leído hasta ahora. De hecho no había leído nada de Saramago y he de decir que me sorprendió para bien, pero mucho. Tanto como
lo que cuenta, cómo lo cuenta, cómo escribe, tiene una manera particular, Saramago, de redactar, y la crudeza con que narra los hechos del libro pues me sorprendió. Todavía hace semanas que me lo terminé, me lo compré en mi última visita en noviembre a la Casa Museo en Tías, y me lo leí hace ya un par de semanas y todavía sigo dándole vueltas a la historia en sí. Y luego, como petición, te pediría, Fernando, a ver si cuentas la anécdota con Quique González, porque creo que la semana pasada no llegaste a no la conté, no la conté. Un saludo. Ahí, es que para contar la anécdota con Quique González tendría que sacar los fragmentos de sonido. Yo creo que ya la había contado aquí, pero... Bueno, en primer lugar, Ensayo sobre la ceguera es un libro absolutamente maravilloso de José Saramago. El argumento, no os destripo mucho la obra, pero el argumento central se basa en una sociedad que de pronto sufre una gigantesca y sorpresiva pandemia que se extiende a toda velocidad, una ceguera generalizada de toda la ciudadanía. Todo el mundo se queda ciego. A muchísima velocidad, toda la sociedad. Y las autoridades deciden empezar primero recluyendo a los que están quedándose ciegos para tratar de evitar que se contagie y tal. La ceguera de la sociedad ante la injusticia, pero es una gran metáfora de lo que nos está sucediendo. Y entonces las situaciones son, cómo se organizan los nuevos grupos de poder, de violencia, de ciegos. Por supuesto, allí donde están los ciegos, el tuerto es el rey. Y es una de las cosas, nos encontramos situaciones absolutamente amorales, descarnadas, es de una dureza absolutamente brutal, pero con una gran metáfora y con un formidable desenlace. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es uno de los libros más potentes. De hecho, después se hizo la película Blindness, también retratando, de Fernando Meirelles, que luego ahí yo viví una experiencia absolutamente maravillosa, porque resulta que Pilar del Río me llamó un día, siempre tan cariñosa Pilar, y me dijo que iban a hacer en el pueblo natal de José Saramago una exposición sobre José, una serie de conferencias, una serie de cosas, y entonces nos invitó a ir para allí, a pasar un par de días con ellos, y nos fuimos allí en Portugal. Y estuvimos paseando, y tengo una foto preciosa paseando con José Saramago, ya estaba malito, y paseando por la calle, y entonces de pronto nos dijo Fernando Meirelles, venga, que os hago una fotografía. Entonces Fernando Meirelles, que es un cineasta, sabéis, conocidísimo y espectacular, y entonces me hizo una foto con la cámara. Digo que es un tesorito precioso, porque salimos con José Saramago así, riendo, caminando, y con la maravilla de que fuera Fernando Meirelles, ni más ni menos el fotógrafo que hizo aquella foto. Bueno, Ensayo sobre la ceguera, con esa película tan formidable y desde luego la obra, la novela es absolutamente espectacular. De verdad, si no lo habéis leído, tenéis que apuntarla entre las pendientes, entre las recomendadas. Y lo de Quique González, pues me pasó una cosa. Yo admiraba mucho a Quique González, me gustaba mucho. Y entonces un amigo mío que era súper fan me dijo, joder, tenemos que entrevistarlo y tal. Y digo, bueno, pues le invitamos un día a casa, que se toque aquí un par de canciones, le hacemos una entrevista. Esto os estoy hablando, no del principio exactamente de Radio Cable, pero bastante al principio. Y entonces invitamos ahí a Quique González y claro, llamé a la discográfica, mira, somos una radio por internet, quiero que venga. Y además, normalmente lo que hacíamos era, venía gente y se retransmitía en directo para diferentes universidades. Se ponía una camarita y había aulas enteras escuchando la entrevista que le hacíamos al personaje que habíamos invitado, ¿no? Bueno, pues vino Quique González y claro, la primera en la frente. Cuando subió y vio que eso era un salón. Y entonces dijo, pero no, si yo es que voy a una radio por internet. No, es aquí, tú siéntate, hombre, en el sofá. Venía un poco tocado de la garganta. Quique González y actuaba al día siguiente, estaba presentando disco. Y entonces... miró con bastante desconfianza, ¿no? Entonces, nada, yo me senté, ¿quieres una cerveza? Venga, tal. Y empezamos a hablar. Digo, bueno, esto se está grabando, se va a emitir. Y entonces empieza a cantar una canción y se le empieza a cascar la voz. Y entonces empieza a forzarla un poquito y, venga, Quique, cántanos una segunda canción. Estábamos ahí, se fue alargando la cosa hasta que se puso de pie, metió la guitarra en la funda y se largó sin despedirse y nos dejó. Entonces solamente se le oyó una protesta cuando se alejaba. Esto no puede ser.
que fue algo así como... Y entonces la de la discográfica volada, yo ahí con el micrófono en la mano mirando, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿dónde ha sucedido el punto de ruptura? Pero es que tengo la grabación por algún sitio y lo gracioso sería ponérosla. Y entonces dijo... la de la discográfica dijo, no hombre, es que claro, tiene que cantar mañana, entonces si se fuerza mucho la voz no va a poder cantar bien y claro, y entonces bueno, pues oye, si os gusta tanto tenéis que entenderle que es así, simplemente y tal, y yo ahí con el micrófono en la mano, bueno, adiós Quique, que lo pases bien. Esa era la anécdota. Bueno, 627-002 es viernes, relajamos la semana, 627-002-002, el WhatsApp con el donde tenemos el número de teléfono del programa, donde tenemos un WhatsApp, y allí, oye, enviáis mensajes como este que nos envía Alberto Salesa, porque los viernes decimos, restringimos al ámbito cultural las propuestas, pero hay cosas que están pendientes y que no deben pasar desapercibidas. Y nos envía Enfermero Salesa. Un saludo, Resistencia. Yo os quería comentar el problema que se ha originado en la comunidad de Aragón con el concurso de traslados de especialistas médicos, que ha dejado unas 362 plazas para cubrir, las cuales se hizo un llamamiento, y de esas 362 plazas han quedado 42 desiertas. De esas 42 plazas que han quedado desiertas, 21 están en Teruel. Por supuesto, en Zaragoza capital no ha quedado ni una sola vacante. El hospital de Teruel se ha quedado con 15 plazas para cubrir, el hospital de Barbastro 10, el hospital de Alcañiz con 5. ¿En qué repercute todo eso? Pues, por ejemplo, en Teruel, a falta de 4 anestesiólogos, ya se han empezado a reducir las operaciones un 25%, con el consiguiente aumento de lista de espera. Faltan 2 urólogos, 3 traumatólogos. Es increíble que podamos, lo que repercute en la gente eso, es una pasada, es que en Alcañiz nos hemos quedado sin dermatólogo de momento. Ahora estamos a la espera de que hagan más llamamientos y que esas plazas se empiecen a cubrir. Pero es que es un problema que está ya. O sea, es que la gente tiene las necesidades ya. La gente no tiene por qué padecer unas listas de esperas originadas por estos problemas que sabemos que iban a ocurrir hace tiempo. Estamos avisando de hace mucho tiempo. Hay una falta de médicos en los hospitales comarcales en el medio rural que es tremenda. Pero lo sabemos ya. Es que hay que actuar ya. Es que en 10 años se va a jubilar un 30 o un 40% de la medicina rural, de los médicos rurales que hay en Aragón. Y si ya hay problemas para cubrirlos, ¿qué va a pasar entonces? Pero es que esto sabemos que va a ocurrir ya. No entendemos, no puedo... Es una cosa increíble. Es vamos, alucinante. El grito de auxilio de las zonas rurales, del medio rural, problemas en la sanidad, desatención, olvido, de lo que nos alerta precisamente Alberto Salesa, que tantas veces estamos comprobando en tantas situaciones tan dramáticas, tan escandalosas, y es verdad, Alberto, ¿no? Es profundamente indignante, Bueno, más cosas de las que tenemos que hablar. Vamos a resolver las portadas, si os parece, porque os decía, Unidos por Venezuela es la foto de portada en el periódico El Mundo. Escuchábamos en la apertura estas palabras de Felipe González, también del expresidente José María Aznar, hablando sobre la necesidad urgente de liberar a los presos políticos en Venezuela, decían. Y escuchábamos también un intercambio, que es quizá lo más polémico, lo que ha llamado más la atención, un intercambio de reproches entre Felipe González y Pablo Iglesias. Felipe González, en la salida de ese acto, era rodeado por los micrófonos y enviaba este mensaje a Pablo Iglesias. ¿Quién falta y por qué faltan? Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela. Y contestaba a Pablo Iglesias, que le abordaban también en el Congreso de los Diputados los periodistas, y ahí contestaba. A nosotros no nos gusta que haya presos políticos en ningún sitio, pero a nosotros el mayordomo de Carlos Slim no nos da lecciones de democracia. Así que ese es el tema de
fotografía de portada para el periódico El Mundo, que también habla de Gobierno y Partido Popular cuestionan la imparcialidad de los fiscales. Ayer fue la polémica del día. Sabéis que Rafael Catalá dio unas declaraciones hablando que lo anómalo es que no se acate el criterio de los superiores, de sus superiores, de la Fiscalía. Se refería a este caso en Murcia que ha colocado al presidente de Murcia en el foco de la justicia. Y también se ha especulado con que en La Rioja había documentos que probaban que el fiscal del caso Sanz, del entonces presidente de La Rioja, también había cambiado de criterio en menos de 2 semanas y, bueno, se insinuaba que había sido después de presiones de la Fiscalía. Y las palabras de Rafael Catalá lo que venían a decir es que efectivamente la Fiscalía muy independiente no es, que se tiene que atener a sus superiores y por lo tanto, como sus superiores son nombrados por el gobierno, pues dejaba una imagen bastante lamentable en un solo comentario y además lo reproducía a lo largo del día en diferentes foros. El periódico El País dice: Artur Mas afirma en Madrid que hay alternativa a la independencia. Si hay algo en medio lo tiene que presentar el Estado. Creo que existe, pero lo tiene que presentar el Estado, dijo en una charla de la universidad y lo publica hoy el periódico El País a 4 columnas. Yo no sé si fue tan claro, pero es verdad que introdujo ese matiz. Que el presidente Rajoy empiece a escuchar y empiece a dialogar en serio, no simplemente de fachada, pues ¿qué más hay que hacer? Por tanto, no quiere, es verdad, pero puede. Y pudiendo, no hace nada, y no haciendo nada, aparte de ir a los tribunales y utilizar la Fiscalía, no haciendo nada, lo que está haciendo es precisamente agravar todavía más una situación que podría tener salida, incluso pactada, pero que con la actitud del gobierno español es difícilmente encontrable esa salida en España. Bueno, el periódico El País interpreta que lo que está es mostrando una suerte de alternativa a la independencia, pero por las palabras de Artur Mas dice podría haber salida incluso de forma pactada, podría estar hablando también de un referéndum pactado. No queda muy claro por las palabras de Artur Mas y como siempre nos andamos con ambigüedades, con la necesidad de reinterpretar qué es exactamente lo que están diciendo. Pero bueno, muy llamativas también las palabras, hoy no ocupan las portadas. Pero ayer le preguntaron a Eduardo Madina sobre estas medidas que veníamos comentando en las últimas horas, que nos inquietan tanto, para reforzar el bipartidismo. Ellos dicen que son medidas para evitar el bloqueo político que se ha dado en este último año, en esta convocatoria electoral tan convulsa, tan compleja. Pero llama la atención porque suena a refuerzo del bipartidismo. Eduardo Madina. Vamos a introducir en el debate del equipo de trabajo en lo que respecta al procedimiento de investidura de los presidentes de gobierno un objetivo. Y es que la anomalía que en el año 2016 tuvo la democracia española no vuelva a reproducirse en el futuro. Es decir, que no existan posibilidades de bloqueo de 2 principios que, en nuestra opinión, en democracia son fundamentales. 1, la pluralidad en la representación y 2, la gobernabilidad del país. Y la conversación de Donald Trump con Mariano Rajoy, sospechamos, empieza a dar sus frutos, por lo menos habida cuenta de la portada que publica hoy el periódico ABC en portada. Cospedal negociará mayor presencia de la OTAN en España. Reitera ante la alianza el compromiso de dedicar a defensa el 2% del PIB y anuncia su firme intención de hacer más fuertes e intensos los lazos con Estados Unidos. Desde luego, cuando se trata de moralidad, somos unos expertos. En fin, resulta que nos lo pide Donald Trump, hemos tardado ni semana y media en ceder a sus solicitudes. Donald Trump, que se encuentra en una posición interna delicadísima. Ahora lo vamos a hablar con Pilar de la Peña. Repasamos la prensa internacional en la cafetera. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, como cada semana charlamos con Pilar de la Peña para ver qué imagen proyectan
en el exterior, los medios internacionales sobre nuestro país. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y esta semana imagino que los congresos del Partido Popular y de Podemos han ocupado algo de espacio en los periódicos internacionales, ¿no? Pues han ocupado mucho espacio, sobre todo el de Podemos. El del Partido Popular bastante menos. También se han referido a él y lo han recogido varios medios, pero el de Podemos ha ocupado, ha sido destacado por los principales medios del planeta, ¿no? Por The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde, Wall Street Journal. Todos han puesto el foco en el Congreso en Vista Alegre 2, ¿no? Y todos destacan. Lo curioso es que, así como muchas veces comentamos que la prensa internacional suele poner el foco, suele hacer análisis diferentes de los que hace la prensa española, en este caso vienen a destacar básicamente lo mismo, ¿no? Que Pablo Iglesias sobrevive porque había una cierta amenaza y se llegaba a comentar que su carrera podía estar en juego, que en este caso sobrevive y que sobre todo se refuerza, y que su victoria también supone que Podemos pues apuesta por la línea dura o un poco por la política anti-establishment, decía el Wall Street Journal. Le Monde sí mencionaba lo de la línea más radical, pero bueno, sobre todo hablaban eso de la aplastante victoria, que también decían que había sorprendido por lo aplastante, entre comillas, que había sido, y sobre todo porque significaba probablemente que Podemos iba a seguir en esa línea un poquito alejada de pactos o de acercamiento del gobierno, ¿no? También la corresponsal de Le Monde nos decía, Sandrine Moguel, que también la tuvimos en la cafetera, decía eso, que ya veía que habían apostado por una línea que significaba alejarse un poco del gobierno. Había algunos medios también indicaban que veían a Podemos bastante dividido y que, bueno, había que ver cómo iba a solucionar y cómo iba a avanzar la formación en este campo. En el cambio del Congreso del Partido Popular, pues muchísimo menos repercusión. Quizá el artículo más interesante era uno de Político, porque la mayoría se limitaban a recoger que Rajoy había sido elegido, que no había tenido tampoco ninguna oposición pero que volvía a ser, digamos, el líder del PP. De Político hacía una lectura un poquito más allá y destacaba que era un poquito una vuelta de la muerte política, ¿no? Que digamos hace un año parecía que Rajoy se le daba casi por enterrado y por amortizado, y ahora era casi el baluarte de la política española, y en este sentido que era bastante notable esta capacidad. Del caso Bankia han hablado también. Del caso Bankia mucho, sobre todo por el hecho de que la Audiencia Nacional ha decidido imputar a la cúpula del Banco de España y de la CNMV. Eso ha llamado mucho la atención de los medios internacionales, también de los grandes, del New York Times, del Financial Times, de Bloomberg, en fin, de muchos de los principales medios. Les ha llamado mucho la atención porque dicen que es la primera vez que se persigue o que digamos que se impute, que se cuestiona el papel que tuvieron los reguladores y los encargados de la supervisión, ¿no? El caso Bankia en Europa tuvo muchísima repercusión porque, casi da la sensación o se tiene la idea de que casi tumba el sistema financiero español y claro, daba un poco la sensación de que no había habido, digamos, responsabilidades, de que esto no había tenido una repercusión muy, muy grave a nivel judicial. Entonces esta decisión de la Audiencia Nacional, que además muchos medios destacan que todavía no se han presentado cargos, pero que se podrían presentar cargos en función de lo que salga del interrogatorio, abre la puerta a que por primera vez se apunte a las élites, ¿no? del Banco de España. En concreto decían que estaba el exdirector del Banco de España, los dos exdirectores de la CNMV, y luego había un artículo de Bloomberg que era interesante porque lo analizaba desde otro punto de vista. Decía que esto en el fondo mandaba una señal positiva de que en España estaban funcionando las instituciones, que el sistema judicial, pues aunque de manera lenta, pero seguía, y que incluso esto podía reforzar la opción de España de intentar atraer bancos o empresas que quieran salir de Reino Unido, ¿no? De que reforzaba un poco la idea de que había seguridad jurídica y de que, en fin, el sistema funcionaba. En Les Echos hemos visto también que hablaban de la política nuclear española y se fijaban en Garoña. Es de los pocos medios, porque fíjate, la polémica por la decisión del CSN de permitir la reapertura de Garoña no ha tenido demasiado impacto fuera, pero Les Echos sí, era un artículo de su corresponsal, de Cécile Thibault, y que tocaba bastante las teclas que parece que llaman la atención fuera. Y la principal era que les llamaba la atención lo primero, que España aprobaba o parecía que quería reabrir su central nuclear más vieja. Luego profundizaba un poquito y decía que en el fondo daba la sensación que era poco probable que se abriera, porque la propia
propia empresa decía que la inversión que sería necesario para reabrir hacía difícil que fuera rentable, y se recordaba que además solo producía el 6% de la energía nuclear. Pero claro, esto sí mandaba un mensaje de que podía servir para que se mantuvieran abiertas durante más tiempo otras centrales, en concreto la de Almaraz, que se va acercando a los 40 años y que está intentando que haya una prórroga de 10 años, y que esta decisión del CSN podía ir un poquito en ese sentido, y podía un poco, digamos, suponer una marcha atrás en la política sobre la energía nuclear que había, digamos, por la que había apostado el gobierno de Zapatero, ¿no? De ir progresivamente cambiándola hacia otras fuentes de energía, progresivamente renunciándola a la nuclear, y desde luego no prolongando la vida de las centrales más antiguas. En el caso concreto de Almaraz podía suponer una guerra con Portugal. No sé si te acuerdas que comentamos también que varios medios se habían fijado en eso, ¿no? Que Portugal estaba como en pie de guerra por el tema de que iban a hacer un almacén de residuos nucleares, pero si encima España decide prolongar otros 10 años la vida de Almaraz, que podría esto suponer otra crisis con Portugal. Oye, y luego había un artículo muy interesante en The Guardian que se fijaba en las mujeres intelectuales, en las intelectuales silenciadas por el franquismo, ¿no? Sí, de hecho este es un artículo que nos ha enviado Rainer Bandler, y que es bastante interesante porque se fija en la generación de las mujeres que digamos que de artistas, de pensadoras, de científicas, sobre todo de escritoras que digamos fueron alumbradas durante la Segunda República, un poco el equivalente femenino a la generación del 27, y se fijaba en que esas mujeres habían sido olvidadas, habían sido casi marginadas por el franquismo, un poco por la visión monocromática que tenía el franquismo de la mujer. Eran palabras del mismo autor del artículo, que era Sam Jones, el corresponsal de The Guardian ahora aquí en España, y se fijaban en cómo ahora había una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, por una profesora en concreto que se llama Núria Capdevila Argüelles, que estaba intentando que se reconociera a algunas de estas mujeres, ¿no? Decían que eran un poco los fantasmas de la modernidad española, porque habían sido mujeres muy brillantes, pero que su historia, su voz y su obra se había silenciado durante el franquismo. En concreto mencionaba a Elena Fortún, que ya tiene una placa en Madrid, y mencionaba algunas otras en las que mencionaba hasta 15 que pueden tener placas, ¿no? Isabel Oyarzábal, Victoria Kent, Ernestina de Champurcín. Se fijaba un poquito en eso, ¿no? En cómo todas estas mujeres habían destacado y digamos durante la Segunda República o los años previos a la Guerra Civil habían tenido una obra y habían sido parte de la intelectualidad, y sin embargo la mayor parte de los españoles no la conocían, ¿no? Y como tenía ahí una especie de deuda pendiente, o se estaba intentando llenar ese hueco ahora desde el Ayuntamiento de Madrid. Oye, y noticias que no están relacionadas con España, imagino que Donald Trump ha ocupado buena parte de la prensa mundial en estos días, ¿no? Sí, últimamente me siento como un disco rayado, porque parece que solo hablamos de Trump, pero es que realmente los problemas se le van acumulando a un ritmo que empieza a ser, y hay que recordar que no lleva ni un mes siendo presidente, porque juró el cargo el 20 de enero. Y esta última crisis realmente yo creo que es la más grave, con diferencia, que está viviendo, porque ha supuesto, para empezar, la dimisión de su asesor de seguridad nacional, que en fin, es un cargo sumamente importante en Estados Unidos, y por nada menos que por tener contactos con Rusia y mentir al vicepresidente. También lo llamativo es el papel que está teniendo los grandes medios estadounidenses en toda esta crisis que está afectando a Trump, ¿no? Porque el primero que difunde esta reunión que tuvo Michael Flynn, que es el antiguo responsable de seguridad nacional en Estados Unidos, tuvo una reunión con el embajador ruso en la que habló de las sanciones que había aprobado, que había determinado el gobierno de Obama. Mintió al vicepresidente Pence diciéndole que no había hablado de este tema, y el Washington Post descubre que sí, y lo publica. Esto provoca una crisis enorme en Estados Unidos y termina costando la dimisión de Michael Flynn. Después el New York Times revela que en el fondo habían informado a Donald Trump hace varias semanas de que esto había sucedido, que es decir, que esta reunión había tenido lugar y que habían hablado de las sanciones. Toda, digamos, la bola va engordando, y lo último es que el Wall Street Journal incluso ha llegado a decir que los servicios de inteligencia están ocultando información a Donald Trump porque no se fían de él, con lo cual esto ya empieza a ser una crisis gordísima, y sobre todo porque ha puesto el foco en la relación o los vínculos de Donald Trump con Rusia, ¿no? También se decía que miembros del New York Times, creo que era, que comentaba que miembros de su campaña y de su gobierno, de su administración, habían tenido relaciones con importantes responsables del gobierno ruso, de la inteligencia
inteligencia rusa. En fin, todo esto va engordando y se va tirando poco a poco de la madeja. De hecho, hay algunos medios que dicen que la dimisión de Michael Flynn no es el final, sino más bien el principio de todo esto. Y, en fin, es un asunto bastante grave. En Estados Unidos hay unos controles y unas exigencias muy, muy estrictas con respecto a la información clasificada y la información de inteligencia. Y, en fin, veremos a ver dónde acaba esto. La crisis de credibilidad, desde luego, de Donald Trump con este tema, que, insisto, a mí me sorprende mucho porque es que no lleva ni un mes. A este ritmo también hay algunos medios que dicen que es inviable que haya una presidencia de 4 años con Donald Trump. Al paso que vamos, no lo sé, veremos a ver qué pasa. Pero creo que seguiremos hablando de Donald Trump por aquí. Bueno, pues Pilar de la Peña, que está planeando sobre las portadas y las páginas de los periódicos internacionales en esa monitorización en la que ya nos están ayudando algunos oyentes, porque esta semana algunos oyentes te han estado enviando también artículos que aparecían sobre España en la prensa internacional, ¿no? Sí. Marisa Irigoyen, Palomitas de Maíz, Rainer Baller, que ya lo hemos comentado. La verdad es que todo ya lo hemos dicho. Yo de verdad que lo agradezco mucho y nos viene siempre genial porque nos permite ampliar mucho más el foco. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias. A vosotros. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, 60 minutos en emisión, el tiempo en el que despedimos a las emisoras comunitarias por FM que se conectan a este programa, que redifunden este programa. Si tienes una, ya lo sabes, puedes cogerlo y gratuitamente redifundirlo por la FM y que se nos escuche a través de las ondas. Tienes las claves de cómo hacerlo en radiocable.com/La Cafetera. Que, por cierto, allí encontráis también, que siempre me preguntan, el merchandising. Tenemos una tienda y no nos llevamos comisión. Yo, suficientemente caras ponen las tazas como para que nos llevemos comisión. Pero ahí se pueden comprar las tazas o incluso descargar los logotipos del programa para hacerte tu propia taza en tu tienda de confianza, amiga. Bueno, seguimos aquí, desconectamos unos segundos para que las emisoras FM se puedan organizar y volvemos, que tenemos agenda todavía cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Sí, necesitamos los mecenas para crecer, para poder hacer cosas variadas. Queremos hacer alguna tertulia, queremos, en fin, bueno, hacer cosas, lo que son cosas. Somos gente caprichosa que hace cosas. Y llegados a este punto, con todos ustedes, llega María.es. Espérate, si es que no encuentro la cabecera. Entreten. ¿Cuento un chiste? Sí. Habéis ido a parar a una mala contadora de chistes, vamos. Pero que sepáis que voy bastante cargada, No sé si igual tenemos que extendernos bastante más, porque nos habéis enviado muchas cosas. Estoy aquí alargando todo lo que puedo. Que es que no la encontraba, perdón. Venga, que tú puedes. Perdóname, venga. Señorito, perdóneme, señor patrón. Venga, vamos. Forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, eres instructora. No, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Con María Navarro. Al problema territorial. Bueno, y se están recibiendo muchas noticias, ¿no? Sí que se están enviando los oyentes noticias sobre las que queréis que nos detengamos, ¿no? Así es. Empezamos con una que nos habéis enviado varias personas, entre ellas Rafael, Domingo y Berca,
que decís que el Gobierno no exigirá a la Iglesia el pago de impuestos que votó el Congreso, y es que el Gobierno no revisará la situación fiscal de la Iglesia Católica a pesar de que una mayoría del Congreso ha votado para que eso suceda. La Comisión de Hacienda aprobó este miércoles una proposición no de ley que insta a iniciar la supresión progresiva de aportaciones a la Iglesia provenientes del IRPF. Sin embargo, como decimos, las peticiones aceptadas por el Congreso chocan con los acuerdos adoptados en el Gobierno español y la Santa Sede. Al tratarse de acuerdos entre dos estados, tienen rango de ley y, por tanto, no pueden ser modificados por una simple proposición no de ley. Y si nos vamos a otras cuestiones, como la que nos señala el escritor crítico, que nos habla de los que no notan esa llamada recuperación económica que tanto oímos en la esfera política. Como publica Infolibre, Save the Children ha alertado de la desigualdad en España, concretamente con datos como que 800.000 niños viven en casas con todos sus miembros en paro. Así lo asegura un informe de la ONG Save the Children, como decimos, que alerta sobre las consecuencias de la crisis y la desigualdad en los menores. La organización también constata que la destrucción de empleo ha afectado de manera desproporcionada a los jóvenes y también a las familias con niños. Y si nos vamos a viajar a México, David Expatriado nos lleva allí y nos habla de una querella en México por un bebé robado en el franquismo que salpica a la Iglesia Católica. Lo cuenta Público.es y asegura que Amnistía Internacional presenta ante la Procuraduría General Mexicana una querella por un presunto caso de bebé robado en España en 1968. Se trata de Ligia Ceballos y es una mujer que hace unos años descubrió que efectivamente había sido adoptada. Ángel Trianero nos habla de Europa y de algo que también hemos tratado algunas veces en este programa, y habla también de Europa, pero también de robots. Nos habla de cómo los eurodiputados quieren que la Unión Europea sea pionera en establecer estándares éticos en el uso de robots. Ante la imparable evolución tecnológica, el Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución que busca establecer normas comunes en toda la Unión Europea. Los eurodiputados quieren que la Unión Europea sea pionera en establecer estándares éticos, como decimos, y, por ejemplo, determinar la responsabilidad en caso de accidentes con coches sin conductor, o incluso también han llegado a decir que, a pesar del uso de robots, no van a apostar por esa renta básica para quien pierda su trabajo por un robot. Y terminamos con varias historias de refugiados. Una de ellas, la que nos envía Galo Callejero, que nos habla de una información también con fotografías que podéis encontrar en la sección de Salambre del diario.es, y titula: con más de 100.000 refugiados sursudaneses escapan a Uganda en solo un mes a causa de los combates. Si nos volvemos a España, habréis visto que además ha sido también trending topic aquí en España, en torno a 500 personas, 500 han saltado la valla que separa Marruecos de Ceuta por la zona de la playa del Tarajal. Hasta allí se han desplazado varios servicios sanitarios y están a la espera de cómo van a gestionar todo esto. Y seguimos también con refugiados sirios, con un vídeo que habréis visto que tenía el lema de sin vías legales, dinero a raudales. Lo compartiste tú también, Fernando, lo compartimos muchos, y es que, impactante, sí. Como dice Jordi Redaño, habla de 6.000 millones el negocio de excluir personas sin refugiados, y habla de cómo, gracias a no gestionar bien la entrada de estas personas a través de vías seguras, muchos otros se están lucrando de esta crisis. A diferencia de algunos dirigentes, muchos ciudadanos ya se han movilizado y se van a movilizar, concretamente este sábado en Barcelona y otros lugares, como también hemos visto también en Palma de Mallorca, y será una manifestación para decir queremos acoger, volem acollir, para acogerles con vías seguras y no vías ilegales que dan dinero a raudales a gente que no tiene escrúpulos. Nos dice por aquí Esperanza Aguirre, dice, ¿no vais a hablar de Nos? Bueno, es que la sentencia del caso Nos se va a conocer a partir de las 12 del mediodía y habrá que estudiar la sentencia. Hay algunas insinuaciones, algunas especulaciones en la prensa hoy. Se habla de que esta sentencia podría dejar fuera a la infanta y que podría condenar con algunos años de cárcel. Hablan entre 7 o 8 años de cárcel, pero esto son especulaciones de la prensa porque la sentencia todavía no se ha dado a conocer. Sabemos que el fiscal pide 19 años para Urdangarín. Eso es lo que sabemos, que pide 19 años. Algunos medios de comunicación decían que podría quedarse en torno a los 7 o 8 años.
y que ella quedaría exonerada, Cristina de Borbón, que la Fiscalía estaba reclamando la devolución de 587.000 euros como partícipe lucrativo de los delitos de su esposo, que creo que era una cantidad que ya había aportado antes al juicio, por lo tanto ya no tendría que aportarla. Como no se conoce, yo soy partidario de que las noticias hay que darlas a conocer cuando se producen, ¿no? Sí nos parecía significativo, interesante también, y colocar la mirada sobre este asunto, y por eso el hashtag hoy lleva la cafetera no os han pillado, que si lo lees así puede querer decir no os han pillado o la cafetera no os han pillado. Bueno, hay muchas posibles interpretaciones y estoy viendo que se está sacando el jugo pertinente de nuestro Claro que sí. Bueno, de hecho, cafetero. He visto por aquí un comentario que te decían, has hecho una rajollada. Mira, lo decía J. Raptor, decía, te ha salido una rajollada, los cafeteros hacen cosas. Claro, los cafeteros Tendrías hacen cosas. que poner la voz café. de Rajoy. De hecho, una voz que imitan súper bien en Carne Cruda, ¿eh? La de Rajoy, Sí. Sí. Muy bien imitada, sí. Vaya, tenía una recomendación cultural. Susana, desde Valencia. Buenos días, cafeteros. Este fin de semana he estado viendo un documental, se llama Home, y he pensado que quizá era una buena recomendación de cara al viernes que viene. Es un documental sobre la Tierra, sobre la huella que ha dejado el ser humano en ella, y bueno, con un mensaje final bastante positivo, ¿no? Viene a decir que nos queda muy poco tiempo para salvar la situación, pero que basándonos en la educación, en la cooperación, en la solidaridad de territorios, pues bueno, pues todavía podemos salvar la situación. Creo que es una buena recomendación, es un documental muy bonito y bueno, en fin, que espero que quien lo vea que le guste. Un saludo de Resistencia. Pues muy buena recomendación, Susana, desde Valencia. Home, documental sobre el legado que estamos dejando. Dice Enfermero Salesa, sois todos unos rojeras. Y Vladimir dice, yo me merezco una taza de la cafetera, es que no se la merece nadie. Podemos hacer un concurso cafetero, pero... Bueno, es que tiene una foto aquí con muchísimas fotos de París, de Glasgow, de Edimburgo, vamos. Vladimir tiene una buena colección de tazas. Bueno, pero nos vamos a marchar ya, porque es viernes. Porque además he visto que hay algún mensaje que dicen, estáis hoy hablando mucho de muchas cosas, pero diciendo poco. Es que la cafetera dice muchas cosas. Estás hoy parlanchina. Yo... Es que me tiras de la lengua. Bueno, pues nos vamos a marchar. A las 12 dicen, extended el programa hasta las 12 que se conozcan las sentencias. Sí, si queréis os vuelvo a contar la anécdota. Mira, puedo contar. Pues como nos tengamos que poner a decir chistes. La anécdota de Quique González, puedo contar otra vez. La anécdota de Fernando Mirelles y la del curso de supervivencia de cuando Berlín se dedicaba a la montaña. El diario de Berlín. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia de La Cafetera, por subiros a esta familia en los límites del bosque de Sherwood. Llega la hora de disolverse, llega la hora de volver a las sombras del bosque, a los árboles que nos nutre de flechas y comida y todas esas cosas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Sed genuinos y no faltéis el lunes a la cita. Sí, amigos, escucharéis cosas sorprendentes. La soltaba ahí con ganas. Hay un rincón que te lo estabas buscando hoy te he visto ahí un poco socarrón, hoy te he visto ahí, que te he visto lanzado. Estabas deseándolo y oye, si me necesitas no tienes más que silbar. Venga, menudo tiarros, despide a todos. Muchísimas gracias a todos. Disfrutad, pasadlo bien. Adiós, feliz fin de semana. Adiós, Mary. Contar muchos chistes y beber mucho. En radiocable.com comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también.
En la cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man.